Muy bien, vamos a orar al Señor, hermanos, Iglesia de Cristo, darle gracias a Dios en todo para que Él siga con nosotros en este lugar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por la vida, por tu presencia en medio de nosotros, Señor, porque nuestro gozo que tú nos das por la obra del Espíritu Santo fluye en nosotros, tu paz, tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por este domingo, este primer día de la semana. Gracias, Padre, porque tú eres el eterno y con amor eterno nos has amado y todo lo que has hecho es para la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos que te veremos y estaremos contigo por los siglos de los siglos de los siglos. Mientras tanto, danos tu palabra, envía tu palabra, Señor, así como envías la lluvia, envía tu palabra y que dé fruto, Señor, que abunde en este lugar, que escuchemos tu palabra y la pongamos por obra. Dame gracia para enseñar y dale gracia a tus hijos, a tu pueblo, para aprender y poner por obra esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén. Muy bien, iglesia. Vamos a las Biblias, ahí en segunda a la carta de los Corintios, segunda de Corintios, en el capítulo 13. Es el último capítulo de la carta a los Corintios. Y estamos allí, desde el miércoles hemos estado meditando en la palabra y cómo nos invita el apóstol Pablo en este caso a conducirnos, la conducta, cómo debemos andar. ¿Cuántos se recuerdan el miércoles pasado vimos unidad en la diversidad, que siendo muchos y teniendo diferentes talentos, que andemos en acuerdo, querramos lo mismo para ser bendecidos y para hacer bendición aquí en esta ciudad donde Dios nos plantó. ¿Cuántos llegaron ya ahí a segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 13? Ya es el último capítulo de la carta a los Corintios. ¿Qué se recuerda? Que hemos hablado de esta iglesia a los Corintios, una iglesia ya en su mayoría compuesta por gentiles, por gente no judía, no hebrea, y es cuando tiene que estar luchando Pablo con el paganismo, con la idolatría, con los vicios, todo el mundo, toda la filosofía y las costumbres del mundo, y allí donde abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Allí llegó el apóstol Pablo y predicó el evangelio, y él dice que no lo predicó con excelencia de palabras, de sabiduría humana, sino con poder de Dios. Vemos que allí se necesitaba poder de Dios. Las otras iglesias, las de contexto hebreo, no tenían tanto problema en el tema de la idolatría, porque Israel fue instruido para adorar a un solo Dios, a Jehová de los ejércitos. Ellos no tenían tanto problema, pero llevar la palabra fuera del contexto judío presentaba un sinfín de problemas. Y cuando usted y yo hemos leído Primera de Corintios y Segunda de Corintios, nos asombra la dificultad que causó para el apóstol Pablo. Es una de las iglesias que más lágrimas le costaron al apóstol Pablo. Reacios, tenían división, tenían pecados, se acusaban delante de las autoridades, se defraudaban los unos a los otros. Había pecados de índole sexual, moral. Bueno, era una iglesia terrible. Pero, ¿qué es lo que vamos a aprender? Mire, si usted va a Primera de Corintios y
y busca el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, mire cómo dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, le voy a dar lectura, escuche. Dice así, verso 4. ¿Ya está allí? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Veamos, ¿qué es la gracia, hermano? Es ese don de Dios que nos hace hacer posible lo imposible. El cambiar es por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Es un regalo inmerecido, es un don inmerecido, ¿sí? ¿Y por qué pudimos nosotros dejar la vida vieja y esforzarnos, pero ya tenemos el potencial para caminar, para tener una buena conducta? Recuerde que empezamos esta plática el miércoles en Efesios, que se le titula en los estudios la carta del camino, porque en ella dice andad, caminad, comportaos, sed, y que nos conduzcamos de la manera a la altura del llamamiento. Dice, andad como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Amado, Dios nos demanda como pueblo santo, Él nos demanda que seamos sal, que seamos luz. Todo estamos retomando. Dios nos demanda unas vidas santas, unas conductas como santas, cuidar nuestra apariencia por fuera, pero principalmente por dentro, porque lo de adentro es que se manifiesta afuera, en la esencia. No solo cuidar las formas, sino la esencia, porque el hacer fluye del ser, de lo que somos realmente. Entonces Dios, como iglesia, a usted y a mí, nos demanda 365 días continuos, no solo los domingos, no solo los martes que nos reunimos, no solo los miércoles que nos reunimos también, sino todos los días nos demanda el Señor una conducta santa, intachable, sin mancha, irreprensibles. Así que eso es lo que Dios nos demanda. Pero decía que San Agustín de Hipona, él oraba y le decía, Padre, da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cómo decía este hombre? Padre, da lo que mandas y manda lo que quieras. O sea, da lo que nos pides y entonces pídenos lo que quieras. Hermano, esa es la gracia. Lo que tenemos y lo que podemos hacer es porque lo recibimos de Él. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. Amado, toda la gloria es de papá. Toda la gloria es de papá. Si hemos podido cambiar, si hemos podido sostenernos y mantenernos, han pasado los días, las semanas, los meses y los años, y nosotros seguimos de las promesas de Dios celebrando, aleluya. Pero ¿por qué somos capaces en medio de todas las vicisitudes, en medio de todas las opresiones y las luchas, usted y yo seguimos de pie? ¿Por qué? ¿Porque somos muy sabios, muy fuertes? No, porque Él es misericordioso. Y Él es el Todopoderoso y Él nos da por gracia, porque a Él le plació regalarnos la fuerza para resistir. ¿Por qué no nos hemos quebrado, hermano? Y cuidado que si yo le pregunto a cada uno de nosotros aquí, la hemos pasado difícil. Y algunos dicen, pastor, todavía no salgo, sigo en la batalla. ¿Pero por qué continuamos? Porque hay un río que fluye dentro de nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el que nos resucitó a nosotros, hermano, para estar en esa fortaleza, para no quebrarnos, para no vencernos y para tener la fuerza de hacer su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es imposible para aquellos que no han nacido de nuevo. Hay gente que me dice, es que es muy difícil ser cristiano, pastor. Le digo, no es difícil, es imposible ser cristiano sin Cristo. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí en las cartas, en las epístolas pastorales, Pablo y los apóstoles
ya le demandan a la iglesia de Cristo una conducta que sea para testimonio, para que los inconversos, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que es importante lo que hoy le voy a hablar. Sigo en lo mismo, la conducta, esforzarnos, porque hay cosas que Dios nos da, pero hay cosas que Dios nos demanda hacer con lo que Él nos dio. Dios nos da el poder, Dios nos da la capacidad, pero Dios nos demanda que ahora con esa capacidad, con ese dinamus, con ese poder, con esa unción, nosotros nos esforcemos para hacer su voluntad. Entonces, ¿cuántos entienden que al ser hijos de Dios, iglesia de Dios, tenemos bendición, pero también tenemos obligación? Tenemos que comportarnos de la manera que es digno. Sigo con lo del miércoles, ¿eh? ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? A lo mejor yo estoy repitiendo y nadie vino el miércoles. Sigo con los del miércoles. Dice, andad pues como es digno, a la altura de la vocación con que fuimos llamados. Debemos dignificar el llamamiento porque es el supremo llamamiento. Debemos cuidar todo lo de adentro, todo lo de afuera, nuestro mirar, nuestro hacer, nuestro hablar, cuidar y ser santos. Andar en ese camino de santidad, para que aquellos que no conocen al Señor puedan ser movidos, puedan ser provocados a acercarse a nosotros y decir, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Tú cómo es que lograste salir de toda esa inmensidad de problemas que tenías? Y entonces nosotros les vamos a decir, Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, a su nombre sea la gloria. Entonces yo quiero quedar claro con ustedes, hermanos, ¿qué es lo que estamos hablando de la doctrina? Donde Dios nos demanda, donde Dios nos anima a que nosotros andemos en una conducta perfecta. Dice, sed maduros, ser santos como vuestro Padre. ¿Sí se entiende? Entonces es lo que estamos viendo en las cartas, el mandato de nuestro Dios para conducirnos como es debido. Padre, que se haga tu voluntad. ¿Cuál voluntad? Bueno, es lo que estamos estudiando. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y estamos en el contexto a los corintios. ¿Qué le voy a platicar? Algo que ya le he platicado. Pero se nos manda a los predicadores, a los maestros, que la clave para que se memorice la iglesia es repetición, es repetir, es repetir. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, les dice Pablo, para mí no me es gravoso el escribiros las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Qué es la base para que se grabe? ¿Por qué necesitamos grabarnos la palabra, hermano? Porque dice que la palabra mora en abundancia en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, por eso es que podemos entender lo que Dios quiere. Hemos estudiado en clases pasadas que ¿quién conoce el pensamiento del hombre? Pregunta y responde, el espíritu del hombre que está en él. Y luego pasa a la otra pregunta. Así dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, y responde, el Espíritu de Dios que está en él. Y luego continúa y dice, pero más Dios nos dio su Espíritu para que nosotros ahora que tenemos con la mente de Cristo, entender las cosas de Dios. Y hemos dicho que el hombre natural no las puede, porque para él le parecen locura, no las puede entender, hermano. Pero gracias a Dios, que Dios en su misericordia nos dio lo que quiere y ahora nos puede pedir lo que quiere. ¿Qué oraba Agustín de Hipona? Padre, manda lo que quieres y pide lo que mandas. O sea, Él nos da la capacidad. Nadie puede decir no puedo. Si Él nos dice perdona a tu enemigo, ¿qué es lo que dice la gente que no conoce a Dios? No es que no siento perdonar, porque hemos puesto el sentimiento guiando nuestras vidas, cuando lo que debe de guiar nuestras vidas son los principios bíblicos.
Dice, perdona a tus enemigos, perdona a los que te ofenden. Y nadie puede decir no puedo, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Ya Dios nos dio la capacidad de perdonar. Entonces, cuando alguien dice no puedo, el mensaje es no quiero, no me da la gana perdonar. Ama a tu enemigo. No me da la gana amar a mi enemigo, pero sí podemos. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Para hacer la voluntad de Dios, todo podemos, todo lo podemos en Cristo Jesús. Y estamos remitiéndonos al último capítulo de la segunda carta a los Corintios. Le dije el capítulo 13, pero vamos a ver el contexto. Lo he repetido muchas veces, ya se lo sabe usted de memoria, y si no, lo refrescamos. Dice en Primera de Corintios capítulo 1, mire cómo estaba la iglesia de los Corintios. Dios les podía exigir a ellos porque era una iglesia que Dios le había dado hasta de más, hermano. ¿Por qué Dios les puede exigir a la iglesia de Cristo en Minatitlán que ande conforme es digno del llamamiento? Amados, porque Dios nos ha dado capacidad. Dios nos ha dado de su gracia. Aquí no puede decir la iglesia que no sabe la voluntad de Dios. Estamos repasando todas las reuniones qué es lo que Dios quiere. Pero hemos enseñado todos los días, tenemos 17 años con Biblia, y algunos podrán decir, pastor, ¿para qué ya me enseña lo mismo? Porque es necesario el escribiros las mismas cosas, dice, y para ustedes es seguro. Así que mire el contexto de la iglesia de los Corintios, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y nombra. Fueron enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que es una iglesia ¿qué? Dotada. Es una iglesia que ha sido equipada, que tiene todas las herramientas. Dios podía demandar de ellos que anduvieran a la altura del llamado, en esa latitud donde ellos estaban, ser sal y ser luz y ser influencia, y que las multitudes llegaran a Cristo a través de ellos. Hermanos, sí podía Dios demandarles, sí, porque Dios les dio y luego les pidió. Pero Dios nunca te va a pedir nada que no te dé antes la capacidad de hacerlo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos ya llegaron? Dios no te va a pedir nunca nada que antes te haya dado, que no te haya dado antes la capacidad para hacerlo. Ve y predica el evangelio. No puedo, ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Es que soy tardo de hablar. ¿Y qué le dice Dios? ¿No te estoy mandando yo? ¿Sí se oye? ¿No te estoy mandando qué? Yo. Hermano, ¿quién es el que nos está pidiendo las cosas? Dios Padre, el Todopoderoso. Y si Él te pide algo, es porque ya de antemano te dio la capacidad de hacerlo. Aleluya. ¿Se puede vivir en santidad? No, eso es muy duro. No, sí puedo, porque Él ya me dotó. ¿Sí? De sus atributos, ya me los comunicó, yo puedo. Ahora, pero hay cosas que Dios hace y Dios nos dota. ¿Para qué? Para que la otra parte, nosotros la pongamos por obra, le pongamos acción a nuestra fe. Una fe, pero en acción. El mes pasado, ¿de qué estuvimos hablando? ¿A qué le compararé al hombre que me oye y hace? Hermano, es oír la instrucción y levantarse para ponerla por obra. Y en la manera que usted, lo hablamos también, en la manera que yo me ejercito, yo crezco, mi fe se fortalece, soy perfeccionado. Yo les dije, oremos por los enfermos. Quizás el primero, el segundo no se te sane,
Pero con uno que se te sane, ¿qué le va a pasar a tu fe? La fe es perfeccionada por las obras. Y tú oras por un enfermo y de repente el enfermo te dice: hermano, gracias por la oración, fui sanado en el momento. ¿Usted qué va a empezar a pasar con su fe? La fe es perfeccionada por las obras. Entonces, si usted empieza a orar por los enfermos y dice: oye, y empieza a agarrar ¿qué? Fe, empieza a agarrar certeza, empieza a tomar seguridad, dice: oye, es verdad, y sobre los enfermos impondrán las manos y estos sanarán. Y no solo físicamente, sino del alma. Llegar y poner las manos y en el temor y la santidad de Jehová, y Él hace conforme a su voluntad. Cuando nosotros nos empalmamos en la voluntad del Padre, hermano, nosotros estamos agradando a Dios. Ok, entonces Dios a través de su siervo Pablo les está mandando en las cartas pastorales, porque esto es importante ver, ¿cómo debo conducirme? Pablo ya les dijo a los efesios cómo debían conducirse y ahora les está diciendo a los corintios. ¿Cómo eran los corintios? Era una iglesia fácil. No, era una iglesia muy, muy difícil. Cualquier, ¿cómo dice? Similitud, coincidencia nada más. Pero era una iglesia que en verdad le sacó las lágrimas a Pablo. Yo tengo una prédica, un estudio más que todo, el líder bajo presión, pero ese es para los líderes. Y está basada en 1 de Corintios y 2 de Corintios. ¿Qué es de lo que más o menos se ve allí que he sacado en mis apuntes para estudio personal y para aquellos que son llamados al pastorado? Cuando te rechazan, hermano, la misma iglesia, ¿sí? Porque dice Pablo, ustedes, dice, muy livianamente, muy fácilmente oyen a los falsos profetas y a mí no me escuchan. Porque ellos llegaban y ¿qué decían? Que Pablo no era apóstol. Ese era uno de los dardos que hasta el día de hoy se levanta contra el apóstol Pablo, que él no es apóstol a la manera de los 12 discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo. Y él lo dice en 1 de Corintios 15. Él le dice a los corintios en 1 de Corintios 15, cuando habla de la resurrección del Señor Jesucristo, dice que se le apareció a todos ellos y nombra en primer lugar a Pedro, porque Pedro era catalogado como la columna de la iglesia que estaba en Jerusalén, y los apóstoles. Y dice Pablo, y después se le apareció a los apóstoles, dice, pero aquel que ustedes dicen que no es apóstol, también se me apareció a mí. ¿Y qué palabra ocupa ahí en 1 de Corintios 15? Dice, como a un abortivo. ¿Qué dice Pablo? Alguien que nació fuera de tiempo, porque él no fue alcanzado en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, sino ya Jesucristo resucitado vino y fue un golpe, un traumatismo, que en la doctrina se llama el trauma de Dios. Y dice uno, ¿cómo? ¿Dios está traumado? No, el trauma que ocasiona Dios. ¿Qué pasó en tu vida cuando chocó Dios contigo? Ibas corriendo como Saulo de Tarso, dice que iba respirando amenazas, maldición en la persecución de los cristianos, de los primeros cristianos. Iba a ir rumbo a Damasco y se le apareció el Señor Jesucristo, ¡pum! Y fue un golpe impresionante, quedó en el piso, quedó ciego, lo levantaron y lo llevaron, dice, de la mano y lo introdujeron en la ciudad de Damasco. Allí lo derribó el Señor, hermano. ¿A usted qué le pasó? ¿Y qué nos debe seguir pasando cuando viene la revelación de Dios? Aunque tengas 20 años, 30 años, Dios se sigue manifestando y ese es un trauma, ese es el golpe. Tu vida ya no vuelve a ser igual. Y tenemos que ir de gloria en gloria, hermano, de gracia en gracia, ir recibiendo, porque hay cosas que Dios no nos puede dar todo de golpe. Él le dice a sus apóstoles, y aún tengo muchas cosas más que decirle. En Juan capítulo 16 dice, pero ahora no las pueden llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él os guiará a toda verdad. Nosotros cuando llegamos a Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui grande, dejé. Así le debemos decir a los que quieren seguir siendo niños, ya deje de ser niño, ya deje de comportarse como un niño y avance. Entonces,
Pablo aquí le dice a los corintios, vuelvo de nuevo, ¿cuál fue una de las iglesias más difíciles para el apóstol Pablo? Sí, los corintios. ¿Cómo eran los corintios? Estaban en una ciudad muy rica. De paso, había mucha población extranjera y habían templos para todos los dioses. Era el paganismo en toda su expresión. Adoraban al dios del vino, al dios a la diosa de la fertilidad. Tenían dioses para todos, hermanos, y vivían un completo desorden. Y allí Dios mandó a establecer una iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Él manda a los misioneros a establecerse en lugares inhóspitos, lugares áridos, lugares contrarios, que no son fáciles de sembrar la palabra? Pero a nosotros nos anima, hermano, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, aleluya, porque el poder de Dios se manifiesta allí, hermano. Entonces Pablo llega a los corintios. De hecho, mire qué tan grave era el pecado de los corintios, que ya habían acuñado una frase que cuando alguien se iba de parranda, cuando alguien se iba, cuando dicen los muchachos, nos vamos a destrampar. ¿Sabe qué palabra usaban en ese primer siglo? Me voy a corintizar, decía. O sea, ¿sinónimo de qué? Me voy de parranda. O sea, para que ustedes tengan una idea, y así era una iglesia, de la cena del Señor. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Dicen, esto no los alabo, dice, porque ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense que ellos iban al culto para lo peor. Ellos iban ¿a qué? A comer y salían borrachos. Porque hay algunos que dicen, salieron borrachos de la iglesia porque bebieron el vino del Espíritu Santo y todo. Pero Dios es un Dios de orden. ¿A quién se los dice? A los corintios. ¿Cuántos están oyendo todo lo difícil que era la cultura en Corintios? Tenían mucho dinero. Era una ciudad de comercio, era una ciudad de paso, era una ciudad gentil. La gente cosmopolita, la gente del mundo alto, ellos llegaban allí, eran atraídos, y era una ciudad del vicio, hermano, al grado que cuando alguien quería irse de parranda, ¿a dónde iba? A Corintio, porque era una ciudad terrible. Entonces vemos que allí Dios manda al apóstol Pablo. Y en Corintios 13, segunda de Corintios 13, habla el apóstol Pablo y dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. ¿Se da cuenta cuánto ocupó el apóstol Pablo? En algunos nada más fue una vez, predicó la palabra, capacitó a pastores, los sembró allí y ellos fueron multiplicándose. Pero aquí con los corintios le demandaron ¿qué? Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y aparece la carta primera de Corintios, segunda de Corintios. Se cree que la carta tercera de Corintios o se integró, es lo que se cree, en segunda de Corintios, o se perdió en el caminar de los tiempos. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué me remito al 13? Porque ahí les va a pedir que se conduzcan, cómo se deben de conducir. Y no solo es para ellos. ¿Cuántos están oyendo? Y la aplicación y la analogía. Lo que Dios pide aquí, no de un libro histórico, sino de una epístola, o sea, una carta pastoral para la iglesia que somos nosotros. Nos va a demandar, así como vimos el miércoles, buena conducta. De qué manera debemos comportarnos. Amén. No nada más es decir, hablaba yo el miércoles, Dios conoce mi corazón, yo soy cristiano y vives como diablo. No. El cristianismo se tiene que, empieza en el corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca, y las personas de fuera ven nuestra conducta. Es muy importante que nosotros hagamos las obras, porque la fe es perfeccionada por el hacer, por las obras. Y que las gentes con los cuales nos ven, hermanos, en el trabajo, en la escuela, en cualquier actividad que hacemos, no debemos descuidarnos, porque es terrible, es muy malo ser causa de vituperio. ¿Qué es vituperio? Insulto, menosprecio, decir, mira,
¿Cuántos han oído eso? Que dicen, y esos que van a la iglesia son cristianos y son chismosos. Bueno, eso dicen de otros, y son chismosos y son estos y son el otro y son rencorosos y son, en fin, avariciosos, ambiciosos, y eso que son cristianos. Por eso muchos les dicen de la secreta, no quieren decir que son cristianos. Pero Dios nos demanda, Él nos dice en el sermón real, familia, que nosotros, ¿a quién? A los bienaventurados, a los hijos de Dios, nos dice que nosotros somos la sal y la luz. Y lo han oído, pero ¿cuántos dicen? Eso está, no le entiendo, pastor. Hermano, ¿por qué era tan importante la sal en el primer siglo y antes del primer siglo? No había luz eléctrica, no había refrigeradores. ¿Cómo se conservaba la carne? Si no podías conservar la carne, se engusanaba y ya no tenías despensa. Entonces se salaba la carne para detener la corrupción de la carne, la putrefacción de la carne. Y esa analogía la usa el Señor para decirnos, ustedes no son la sal física para la carne física, ustedes son este tipo de sal espiritual, la unción, la realidad, para que detengan la corrupción en el mundo. Pero cuando una iglesia ha perdido su santidad y se convierte igual que el mundo, ha perdido la capacidad, ha perdido el poder de impactar al mundo y traumatizarlo para Cristo. Hermano, que nuestras conductas no se apaguen. Dice que hagamos buenas obras y así alumbre nuestra luz, para que las gentes vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Aleluya. Eso es lo que hemos estado hablando. La unidad, unidad en la diversidad. Pero ¿qué estamos hablando? ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿A qué viene usted aquí? A ser instruido por las cartas pastorales y lo que demanda Dios de nosotros. En lugar de conducirnos, dígame otro concepto. Portarnos bien. Hacer lo bueno. ¿Por qué debo comportarme bien? Porque soy siervo. Vimos el miércoles, 2 de Corintios 5, del 18 en adelante, dice que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país, de un reino. Nosotros somos los enviados de Dios para decirle al mundo pagano, aunque se digan cristianos, se digan evangélicos, se digan católicos, se digan adventistas, hermano, aquí es que tenemos que conducirnos para que la gente sea impactada para Dios. Tenemos que ganarlos con nuestra conducta. No debemos de ser mal hablados. No debemos estar en prácticas perniciosas, hermano. No debemos, le dije, ser causa de tropiezo. Como le dijo el Señor a los fariseos, fariseo hipócrita, porque ni entras ni dejas entrar. Imagínense, y ellos eran los encargados de mostrar a Dios y el reino de Dios, y eran piedra de tropiezo. ¿Y qué dice el Señor? Ay de aquel, dice, es necesario que haya tropiezos, dice, pero ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Yo debo de cuidar, debo de soportar el agravio, debo de guardar mi boca. Decían tenían un proverbio los estoicos, es una filosofía de vida de los griegos. Decía, si no es correcto, no lo hagas. Y si no es cierto, no lo digas. Y yo digo, mira, sacaron algo de la doctrina. ¿Qué es lo que decían ellos? Si no es correcto, no lo hagas. Y si no es cierto, no lo digas, porque es chisme. ¿Usted lo vio? No, entonces no lo digo. Y si yo sé con mi conciencia humana que no es correcto eso, ¿qué? No lo hagas. ¿Cuántos dicen? Sencillo. Ok, continuamos. Dice pues el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y mire cómo estaba de ríspida, de tensa, la relación del apóstol, fundador de la iglesia de los Corintios, con los corintios. Hablando a los pastores, a los líderes y por ende a toda la iglesia. Y les dice, por boca de 2 o 3 testigos se
decidirá todo asunto. Habían asuntos graves en la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? 1 Corintios 5. ¿Qué es de las cosas que había? Que un joven de la iglesia era amante de la madrastra, de la mujer del papá. ¿Cuántos dicen, wow? ¿Qué otros problemas había? Pidieron prestado y no pagaron, y defraudaron y se demandaron judicialmente. ¿En dónde? ¿Con los del mundo? No, adentro de la iglesia. Yo por eso les digo, con todo respeto a los hermanos, cuando venden, les digo, mira, dice, ¿puedo vender? Vende, pero algo te digo, si no te pagan, no vayas a hacer pleito en la iglesia. ¿Puedo prestar? Si quieres tu dinero, puedes hacer lo que quieras. Pero también, si no te pagan, ya es, tú prestaste. Entonces, ¿qué es lo más sano? No pedir prestado ni prestar. Pero los corintios tenían esos problemas legales, hermano. Y es cuando Pablo les dice, ¿y qué? ¿No hay entre vosotros alguien sabio? Dice, si vamos a juzgar a los ángeles, dice, es mucha cosa que juzguemos temas como eso. Divorcios había en Corintios. Y le mandaban cartas a Pablo, 1 Corintios 7, le dice, ¿qué estaba sucediendo? Recuerde, eran paganos, llega el evangelio, se convierte uno de los dos en el matrimonio, nada más uno, el otro quedó como mundano. Y le preguntaron a Pablo, ¿qué hacemos? Dice, si el cónyuge no es estorbo, no le dice, no vas a ir a la iglesia, aquí no me lees la Biblia, qué alabanzas ni qué nada. Dice, entonces sepárese el hermano o la hermana porque no está sujeto a servidumbre. Pero si el cónyuge consciente dice, no, ve a la iglesia, o lee tu Biblia, o escucha alabanza, o ve que van a visitar, no hay problema, dice, no se separe. Entonces quiero que vea cuántas cosas estaban sucediendo de lo que más o menos le dije. ¿Qué había? Problemas sexuales, problemas legales, problemas morales, hermano, y divorcio. ¿A poco se divorcia la gente en la iglesia? ¿Cuántos hacen? ¿Se divorcia la gente en la iglesia, hermano? Se divorcian, se separan. Dice uno, ¿cómo? Por nuestra naturaleza. ¿Y por qué? Pablo le dice a los corintios, todo estoy en Corintios, hermano. 1 Corintios 15, 34. Dice, y corrijan su manera de hablar, les dice, porque muchos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza propia se los digo. Hermano, y eso está muy distante de iglesias hoy día. ¿Por qué es que la iglesia está así? Porque le faltó conocimiento. ¿Por qué es destruido mi pueblo? Dicen Oseas 6, porque a mi pueblo le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, porque Dios no limitó. Dios ha dado los dones de gracia, los maestros, los pastores, la Biblia, los estudios bíblicos. O sea, hermano, ya el que está ignorante es voluntario. Está rechazando la gracia de Dios, los medios de gracia. Un maestro en la iglesia es un medio de gracia, la Biblia es un medio de gracia, los ministerios en las redes sociales, hermano, en verdad es una riqueza de conocimiento que no nos alcanza todo el día para estar. Dios usa hombres y mujeres y les despierta, les da un alcance, ¿sí? Tenemos un autor que vamos a usar su libro como texto del seminario que estamos teniendo, y murió en el 1952, ni siquiera había yo nacido, pero es una doctrina sólida, y ya ese libro lo ha aprobado la iglesia, los seminarios, y se ocupa como un libro de texto. ¿Suple la Biblia? No, pero sí es una mente que Dios le permitió ver cosas que otros no ven. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ser humildes y aceptar, como Pedro, que era la columna, y se refiere a Pablo, que los corintios decían que no era apóstol. Pedro, ¿qué es lo que reconoce del apóstol Pablo? Él venía hablando de la parusia, de la segunda venida, y se le hacía difícil. Le dice, pero más profundo lo que escribe, dice, en nuestro amado hermano Pablo, dice, que Dios le ha dado una sabiduría, dice,
que los indoctos y los inconstantes tuercen, dice, así como también las otras escrituras, dando a entender que lo que Pablo escribió está al nivel de las escrituras sagradas. Pablo entonces tenía una mente ¿qué? Muy avanzada. ¿Y qué tenemos que reconocer en la humildad? Hermanos, si vemos que hay maestros que tienen el don, que tienen la gracia, no es para que ellos se vanagloríen, sino que aprovechemos y aprendamos porque es de provecho para nosotros. Hay que darle gracias a Dios por aquellos que Dios en su soberanía, en su gracia, los dotó. Hay maestros, hay pastores que yo les recomiendo que los escuchen, hermano. O sea, te enriquecen el alma. Dice, hay maneras que tienen de explicar, unos de una manera, otros de otro, pero cada uno conforme el don que ha recibido de Dios, ministrelo a la iglesia. Aquí en esta iglesia hay talentos, hay dones, hermano, unos mayores, otros menores, pero todos debemos estar en humildad, en unidad, guardando la unidad del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, Pablo el apóstol le dice a los corintios, en Corintios 13, que es la tercera vez que va y que ya, dice él, mire qué fuerte está escribiendo. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. ¿Cuántos pueden percibir el tono? El tono. O sí o no en los mensajes, cuando alguien te envía un mensaje, tú dices, caray, ya no hubo palabritas o ya fue. Y es por esto, dice, él les escribe la carta, dice, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron. Ojo, Pablo no estaba siendo duro con toda la iglesia, él estaba hablando ¿a quién? A los que pecaron dentro de la congregación, hacia ellos, y les dice, y a todos los demás, que si voy otra vez, ¿qué les está avisando Pablo? No seré indulgente. ¿Qué es indulgente, hermano? Cuando papá ve al hijo que está torciéndose o la hija que va torciéndose y el papá dice, no pasa nada, se va a componer, son cosas de chamaco. ¿Está haciendo qué? Indulgente. Hermano, aquel que no enfrenta, que no corrige a su hijo, lo aborrece. Tienes que enfrentarlo cara a cara. Plántate, no lo dejes perderse. No creas que por obviar se van a corregir las cosas. Las cosas no se corrigen obviándolas, sino enfrentándolas. Decían por ahí los viejos, hay que tomar el toro por los cuernos, o sea, enfrentarlo. Amas a tus hijos y tú ves que hay manifestaciones claras de que el niño o la niña van mal, que tomaron el camino equivocado. Tú tienes que con amor enfrentarlo. Y en momentos hay que presentar esa faceta dura, pero también tener la capacidad de demostrarles que tu amor es para edificación y no para destrucción. Es esta carta tan hermosa que les dice Pablo a la iglesia y de la cual debemos de tomar ejemplo nosotros, los pastores, los líderes. Hermano, si a ti se te da un liderazgo, no es para que te enseñorees de la grey. Lo dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 5. Mire, vamos ahí, no lo tenía en el bosquejo, pero somos guiados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo, 5. Mire Pedro, dice así, Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Punto. ¿Qué dice Pedro? Sí, ¿quién es el que está escribiendo aquí? El que sacó la espada en una trifulca cuando estaban apresando a Cristo. Sacó una espada y a uno de los soldados llamado Malco le cortó la oreja. Yo pregunto, y cuando llegue allá, una de las preguntas que tengo anotada en mi agenda, me voy a acercar a Pedro y le voy a decir, Pedro, quiero saber, porque yo fui maestro de la Biblia en la tierra, si ¿tú le tiraste a la oreja a Malco o le tiraste a la yugular y Malco se movió y le tumbaste la oreja? Eso cuando ya me la conteste, ya le digo. Entonces, pero vemos que ya había sufrido ¿qué? Un cambio. Ya Pedro ya no era ese corcel impetuoso. ¿Quién era el que siempre salía? Pedro.
Esta noche todos se escandalizarán de mí, dice el Señor Jesucristo, y me dejarán. Y enseguida sale Pedro: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca te dejaré. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, una vez, 3 veces, ya me habrás negado. Siempre Pedro. En la tormenta, estando allí, y Juan, que lo ve, amaba al Señor, le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro lo ve en el mar agitado, el viento, las olas, en la noche. Imagínense el mar. Si a mí el mar de día me da temor, de noche me da pavor. Y Pedro, hermano, porque fue criticado, Pedro se hundió. Permíteme, de los 12, él fue el que se bajó de la barca. Y dice la Escritura que caminó sobre el mar. O sea, los otros no. Bájese de la barca aprovechando el viaje. Entonces Pedro, ¿qué dice? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús lo manda. Él se baja, empieza a caminar. Él hubiera llegado bien a donde estaba el Señor. Es más, por la lectura se nos muestra que ya estaba cerca. Cuando entonces quitó sus ojos de Jesús, no quites, dile a tu vecino: no quites los ojos de Jesús. No quites los ojos de Jesús. No los pongas en el mundo, porque te vas a hundir, te vas a perder. Cuando él quitó los ojos de Jesús y vio, dice, lo fuerte del viento y de las olas, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Y dice que el Señor se inclinó y lo levantó. Si el Señor se inclinó y lo levantó, lo sacó del agua, ¿qué tan lejos estaba ya Pedro? Estaba cercano. Le dice: ¿por qué temiste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Ese Pedro impetuoso, que pudiéramos hablar largo y tendido, ahora aquí es Pedro ya anciano. Mire, usted ve a un hermano, una hermana así, nada más de esos que, pero son hermanos martillos en la analogía del taller. Ya ve que hay una analogía del taller, que hay hermanos clavo, hermanos serruchos, hermanos martillo, hermanos lija. De eso que no puedes pasar al lado de ellos porque ¿qué? Llegas tú, estás llegando tarde y está el hermano lija y te ve y hace así. Ya te pasó la lija. Es automático, es el hermano lija. Y usted va a ver esos hermanos martillos, ¿no? Eso que ¡pau! Pero véalo ahora. Cuando pasen los años, se va a ir ¿qué? Domando. Vemos un Pedro que ya dice ¿qué? Yo anciano también. Era un pastor. Pero él, humilde, siendo el apóstol, reconocido como columna de la iglesia, él les dice a ellos, mira el consejo que le da el apóstol Pedro a los demás pastores. Les dice, verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pastoreen la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Número 2, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hermanos, hay ganancia honesta. El obrero es digno de su salario. Pero también hay ganancia ¿qué? Deshonesta, aprovechándose la autoridad que tenemos de parte de Dios. Debemos tener cuidado con los pastores abusivos y abusados. Sino con ánimo pronto. ¿Qué es el consejo que le está dando Pedro a los siervos? Que sean diligentes y con buen modo. Y no lo hagan por dinero. Verso 3, no como teniendo señorío. ¿Quién entiende esa palabra? ¿Verdad que está? O sea, hermano, yo soy pastor de esta iglesia, pero yo no soy dueño de usted. Su dueño es Cristo, Él lo compró con su sangre. ¿Lo voy a disciplinar un día? Sí. ¿Usted va a aceptar la disciplina o irse? Sí. Y no hay ningún problema. Pero si quiere quedarse, tiene que disciplinarse. ¿Sí se entiende? Muy bien. No como teniendo señorío sobre los que están, ¿qué? A vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y mire la promesa que les da. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ok. Vemos a Pablo entonces que está escribiendo una carta hasta cierto punto amenazadora, hermano. ¿Qué les está diciendo? Voy a ir. Y ustedes dicen cómo quieren que me comporte. Pero él les dice, ya por todo lo que tenía él el informe, dice, ya no seré ¿qué? Indulgente con ustedes. Verso 3, pues ustedes buscan
una prueba de que habla Cristo en mí, el cual, ¿qué les dice? No es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Y Él les dice algo importante. Mire, ¿qué es lo que hacía la iglesia con Pablo? Lo examinaba para ver si tenía las señales de apóstol. Y Él les devuelve, porque sí hay gente que le gusta ¿qué? Examinar la paja en el ojo ajeno. Pero aquí Pablo les dice, ok, pero también examínense ustedes. Hola. Usted juzga a su pastor. Ok, el pastor lo acepta, pero también su pastor le dice ¿qué? Pero también usted. Examínese a usted mismo si está correctamente en la fe, y lo repite. Pruébese a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Hermanos, ¿cuántos se conocen a sí mismos? Hay gente que no se conoce a sí mismo, cuando ya deberíamos de conocernos a nosotros mismos. Que Jesucristo está en vosotros, dice, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. Verso 6, mas espero que en su análisis ustedes comprueben, dice Pablo, él y su equipo, que nosotros no estamos reprobados. ¿Sí? Si examinan, dice Pablo, examinen bien. Pero también examínense a ustedes mismos. ¿Cuánta gente conoces, hermano? Y en la iglesia que son buenos para sacarle radiografía al vecino, al pastor, a los líderes, a los maestros y maestras de escuela bíblica, a los de la alabanza. Y está bien, porque esa analítica, ese análisis, Dios nos dotó con eso. Nosotros hacemos juicio por automático, hermano. Pero ¿qué nos manda Dios en esta mañana en su palabra también? Que nos examinemos a nosotros mismos, ¿sí? Viene entonces que hay un cambio en el versículo 7. Mire, Pablo hace un cambio, hermano. Él venía hablando fuerte, en un tono amenazante, pero en el verso 7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque a nosotros nos consideren reprobados. ¿Qué era la humildad de Pablo? ¿Pablo qué decía? Nosotros oramos, ¿quién? Pablo y su equipo. Hermano, ¿qué debemos orar los unos por los otros? Y en este caso los pastores, los líderes, ¿qué debemos orar? Porque tenemos la iglesia que nosotros hemos enseñado, instruidos, conforme al profeta es el pueblo. Entonces yo tengo que orar para que la iglesia haga lo bueno. Debemos orar los unos por los otros. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Y si le pedimos por un hermano de la congregación, por otra persona, Dios no tarda y Dios va a empezar a manifestarse. Aleluya. Dice pues, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por la cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles en esa consideración de ellos y ustedes estén fuertes. Y aún oramos por vuestra madurez, por vuestra perfección. Dice el verso 10, por esto os escribo estando ausente. Mire lo que dice Pablo. Les escribí fuerte en la distancia, pero estoy orando para que no sea necesario que ya en persona se comporte igual. Él oró y se espera que los hermanos hayan corregido sus malas conductas. Mire lo que sigue diciendo. Por esto os escribo estando ausentes. Sigo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 10. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Pero mire qué hermoso dice el apóstol Pablo aquí. Para edificación y no para destrucción. ¿Cuántos dan gloria al Señor que nos enseña? Hermano, usted es padre de familia. Usted debe de usar la autoridad que Dios le dio para edificación,
para que sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Que usted debe ser ejemplo de sus hijos, porque nuestros hijos ven la manera de conducirnos. Así que Pablo cambia el tono porque él está confiado de que Dios, así como ha hecho su obra en todas las iglesias que él sembró, él tenía también la esperanza que por muy difícil que fuera el medio en Corintios, Dios los transformara. ¿Por qué? ¿Qué conocía Pablo el apóstol de Dios Padre? Que él siendo enemigo, Dios lo restauró y lo puso en un alto privilegio de ser apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Y le dio tal gracia que de los apóstoles, el que más fruto le dio al Señor fue el apóstol Pablo. Imagínense. Entonces, ¿qué conocía el apóstol Pablo de Dios? Que Dios es amor y que Dios es paz. Y él hablaba de la gracia. Y por eso él, en su doxología final, se despide de la iglesia con esto que voy a usar también para despedirnos, pero para exhortarlo a usted y a mí a que tengamos buena conducta. Amén. Buena manera de conducirnos. Y oro para que esta palabra, hermano, se le grabe a usted y a mí, y que esta iglesia dé fruto digno del nombre que tenemos. Así que el título de este sermón es El Dios de paz y de amor. ¿Cuántos se acuerdan de que en los 60, los jóvenes ni idea tienen, pero en los 60 nació un movimiento filosófico, cultural o contracultural, llamado de los hippies, cuya filosofía era ¿qué? Amor y paz, peace and love. Yo recuerdo que cuando era yo adolescente nos moríamos por la rueda y no sabíamos qué era. Era un vertical con dos hacia el lado, un tridente hacia abajo. No supimos, después de ahí nos enteramos que era la cruz invertida. Imagínense. Y esa filosofía entró en los 60s. Aquí veo mucha gente joven, pero también mucha gente que fue hippie. ¿Y qué era ese movimiento hippie filosófico? Amor y paz, peace and love en inglés y amor y paz en español. Quitarse la corbata, el saco. Nace en los Estados Unidos de Norteamérica, en una ciudad de San Francisco, y empiezan los conciertos de rock en lugares muy amplios, porque eran miles de jóvenes, ¿sí? Quitándose todo lo que era las reglas de buen comportamiento, pelo largo, no se aseaban, porque decía el fundador de ellos, hablando de su país, dice, es que Estados Unidos gasta todo el dinero en asearse los dientes, que no huela mal la boca y las axilas. Dice, nosotros no. Y ellos se quitaron los sacos, las corbatas, y se dejaron el pelo largo y la barba, los que tenían, y las mujeres igual. Y hasta ahí parecía una filosofía con un tanto mística, y donde ellos decían no a la guerra, la paz mundial, y se oía atractivo. Y el joven siempre quiere eso, la novedad. De jóvenes, a veces vemos a nuestros hijos, hermano, y usted ve a sus hijos y dice, ay, mi hijo con ese cabello. Pero acuérdense que nosotros también fuimos influenciados por esa moda, ¿sí? Y algo que parecía muy llamativo, los pantalones acampanados, las camisetas pintadas con la rueda esa de Peace and Love y colguijos, y en fin, me puedo ir largo, ¿no? Y me proyecto, porque pues fue mucho de lo que vivimos nosotros de adolescentes, de jovencitos, y la música, pero empezó como todo, era un movimiento humanístico, filosófico, y sin base, sin temor de Dios, fue degradándose a que empezaron a usar, a introducir los psicotrópicos, las drogas, el amor libre, y pues ya se puso de moda
¿te vas a casar? No, eso ya no está de moda, es el amor libre, no necesitamos un papel y guau, guau. Y fue un mundo, una generación que crecieron sin padre, que los criaron las mamás, porque tontamente dijeron, no, si me quiere no necesita firmar un papel. No conocen al ser humano hay que meterle 45,000 firmas y por todos lados, y si no cumples, hago que cumplas, papá. Pero en esa filosofía, en esa utopía quiere decir una vana ilusión, una quimera, un sueño de querer formar el paraíso aquí en la tierra, y nosotros sabemos como cristianos ya que aquí en la tierra no está el paraíso, esta tierra está maldita, y vamos en pos de esa tierra, hermano. Vamos en pos del paraíso. Aquí no hay, la iglesia perfecta no la hay, porque está compuesta de seres humanos como usted y como yo. Y siempre les digo, hay gente que se mueve buscando iglesias, les digo, mire, si por ahí encuentra una iglesia más o menos perfecta, madura, no vaya, porque la va a echar a perder usted. Porque el problema es ese, que perdemos la doctrina. Hermano, nosotros somos malos, somos pecadores. ¿Y cuál es nuestra lucha? Que ahora tenemos la mente de Cristo, que ahora tenemos el Espíritu Santo, y batallamos contra el pecado. Ya lo he dado en otras clases, de que, ¿cuál es tu batalla? ¿Con mi vecino? No, mi peor batalla es conmigo mismo, hermano. Con mi naturaleza caída y pecaminosa. Ok, entonces, ¿qué pasó con ese movimiento? Se fue al traste, porque acabaron en libertinaje, droga, asesinato. Bueno, sacaron lo más terrible del ser humano. Pero el verdadero amor y la verdadera paz solo viene de Dios. Aleluya. Santo es Dios, hermano. Entonces, mire lo que dice en su doxología final el apóstol Pablo en el verso 11, y ocupa esta palabra por lo demás que les he enseñado, que significan palabras de enlace. ¿Qué está enlazando aquí nuestro amado apóstol Pablo? Primera de Corintios y Segunda de Corintios, capítulo 13, 14 y Segunda de Corintios, capítulo 13, y enlace, les dice, por lo demás, por tanto, ahora pues, o como cuando nosotros estamos platicando y le decimos a la persona, sí, pero en conclusión, ¿qué? Dime, o sea, ¿qué? Ok, en conclusión, les dice el apóstol Pablo a la iglesia, se ve que algo pasó, no sabemos, pero de estar en un tono, ¿qué? Fuerte, diciéndoles voy a ir, y ahí van a ver que no soy débil, porque ellos decían que el apóstol Pablo, su presencia no era bonita, porque Pablo dice, él mismo les dice que él tenía un aguijón que Dios le puso. No se sabe, los estudiosos, los teólogos, los antropólogos no saben de qué era ese aguijón, pero sí que le daba periódicamente. Se pensaba que era algo en su vista, porque él le dijo a los Gálatas, mirad con cuán grandes letras les escribo, hablando de que para verlo él escribía con letras ¿qué? Grandes, pero él decía que era en su cuerpo, físicamente él tenía un mal. No se sabe, dicen que si era un tipo de psoriasis, era una enfermedad que su apariencia la hacía fea. Él le dijo a ellos, dice, porque doy testigo que si ustedes hubieran podido, si hubieran quitado sus ojos para dármelo. Entonces se piensa que su problema era con los ojos, que se ponía mal. Recordemos que cuando choca el Señor Jesús con él en Damasco, él quedó ciego por 3 días, al grado que lo metieron como un bebé, lo llevaron de la mano, cuando él había perseguido y hasta asesinado cristianos. Y él estaba súper agradecido. Él hablaba del amor de Dios, de la gracia de Dios, porque dice que él no podía entender que siendo él perseguidor de la iglesia, hermano. ¿Cuántos fueron que maldecían a los evangélicos? Yo los amenazaba. No estaba yo borracho y drogado y venían ahí que con su Biblia bajo el brazo, le decían, ni te acerques, le digo, porque te mato. Imagínense. Y ahora aquí estoy de pastor y me la aplican igual. ¿Sí? Entonces, Pablo no se sabe, pero sí nos dice que su apariencia no era así como un Apolos, que era
muy elocuente, sabía hablar, tenía mucho atractivo y preferían a Apolos que a Pablo. Y Pablo, su presencia no era, y él dice, mi presencia no, porque dice él que él iba a ir con el poder de Dios, o sea, a demostrar que él tenía el respaldo de Dios. Pero entonces cambió algo y él les habla de que él iba a orar para que ellos se comportaran bien. Y él les dice que la autoridad de la cual él estaba usando, que el Señor se la había dado, pero era para edificación y no para destrucción. Amados, ¿cuánto entienden eso? Si tú se te llega a poner en un lugar de autoridad, no te enseñorees de la grey, porque por eso la gente luego dice, no, ese no, porque es látigo, porque no tiene amor. Hermano, el amor puede y debe ser firme en algunas ocasiones, pero no para destrucción. O sea, usted va a corregir a sus hijos, pero no los va a destruir. Por ejemplo, está la beba y que alguien le diga, no, o sea, ¿qué debe usted tener? Fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Para eso están los niños aquí, para probar la mansedumbre y la paciencia de la congregación. Pero va a llegar un momento en que van a crecer. Ayer en una visita nos enseñaron la foto de un niño que también aquí brincaba y corría. Ya anda como 17, 18 años. Ese niño mide como un 80 y tanto. Ya no anda brincando, no, todo un varón correcto. Entonces tengamos paciencia, hermano. Hay tiempos que la gente nueva viene a la iglesia, téngale paciencia. Cuando lleguen los nuevos, téngale ¿qué? Paciencia. ¿Cómo debemos conducirnos como Grey? Los fuertes llevar a los débiles. Lo estamos viendo esto desde el miércoles. Mire qué hermoso dice pues Pablo. Por lo demás, hermanos, ¿qué es lo que debe de tener? Le dice a la iglesia de Corintios y a la iglesia aquí en Jiquilpan 15. ¿Qué es lo que Dios te dice que como iglesia debes de tener? Gozo. Hermano, ¿cuántos tienen gozo? No, ¿cómo voy a tener gozo, pastor? Si ya estamos a fines de catorcena y no tengo ni para comer, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuántos entienden que el gozo no está hablando del gozo del mundo? Está hablando del gozo de Dios. Y el gozo de Dios está dentro de nosotros porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y ahora nosotros debemos de manifestar ¿qué? Ya lo tiene. Hermano, ¿por qué no se le ve el gozo? Porque usted no se esfuerza en manifestarlo. Sonría. Mire, si usted hace una sonrisa, aunque no tenga ganas de sonreírse, algo cambia. Sonríe. Quítese el cubreboca, ya pasó la pandemia. Voltea a ver a alguien y esboce una sonrisa. Ya ve que no hay gente fea. Solamente hay gente que no sonríe. Sonría. Háles el cubreboca tantito, hombre, para verlo, porque ni los conoce uno. Ya cuando se quitan el cubreboca dice, ay Dios mío. Luego hay gente que ya no quiere que pase la pandemia porque para todo se ponen hasta acá y se ponen rímel y se levantan las cejas y todo, pero se quitan y dicen, ay Dios, póntelo. Ya ve que ya lo dice sonreír. Sonría. ¿Qué debe haber en la iglesia, hermano? Gozo. Gozo. Aquí les demanda el apóstol Pablo a ellos y cuántos dicen ya nosotros también. ¿Qué deben de tener? Tened gozo. Pablo también se los recomienda de parte de Dios a los tesalonicenses. Les dice, ¿cómo dicen? Tengan gozo. ¿Quién me ayuda en Tesalonicenses? Creo es 5:23. Dice, estad siempre gozosos. Dicen, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Cómo estar siempre gozosos? Es imposible. Es imposible para los que no tienen el Espíritu Santo dentro. Hermano, ¿de qué hablamos? Dios ya me dio capacidad, ¿para qué? Para estar gozoso. Soy gozoso. ¿Hay problemas? Sí. Hermano, tengo problemas, sí, tengo dolencias, tengo enfermedades, tengo gastos, tengo desafíos. Estoy al frente de una iglesia que algunos te enseñan a amar a Dios. Y usted me ve y yo tengo gozo. Y hago mi trabajo y amo mi trabajo
y leo la Biblia y oro y predico y a veces quiero ahorcar a alguien, pero luego digo, amado, oro para que no hagan nada malo, ustedes y yo. Entonces dice, tened gozo. ¿Qué otra cosa hermosa dice? Perfeccionaos. Amado, acuérdese y recuerde, por favor. Ya estamos terminando en este punto. ¿Cuántos entendieron toda la plática? Y ahora él está cerrando el apóstol y le está dando la instrucción. Esto lo venimos hablando desde el miércoles. La conducta. ¿Qué es la conducta? La manera de conducirme, la manera de comportarme. Nadie puede decir que Dios nos deja así y ¿cómo lo vas a hacer? Aquí está claro. ¿Qué es lo que debe manifestar la iglesia? ¿Tened qué? Gozo. Vuelva a sonreír. Se veía tan bonito así sonreír. Gozo. Luego dice, les dije, Dios dotó a los corintios, pero ahora ellos tenían que ejercitarse. Y mire, Dios te da, pero hay cosas que usted y yo ya tenemos que poner por obra. Y no digan no puedo, porque Dios ya nos capacitó. Alguien puede decir, es que yo no tengo gozo. No, búscale. Porque si, a menos que no naciste de nuevo. Pero dice ahí, por lo demás me brinqué. ¿A quién? ¿A quién le dice? Hermanos, por lo demás iglesia, por lo demás hermanos, por lo demás nacidos de nuevo. Aquel que no es hermano, o que es hermano de otro, pero no es hermano, no puede manifestar el gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y luego mire lo que dice, perfeccionaos. ¿Qué es esto de perfeccionaos? O sea, esfuércense en ser mejores. O sea, ya eso te incumbe ¿a quién? El Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios, pero ¿quién tiene que esforzarse en ser mejor? Eso es así, la disciplina. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a mejorar, nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer la cama, vamos a hacer ejercicio, nos vamos a bañar, vamos a tener un buen alimento y voy a pasar tiempo con el Señor. Eso estoy ¿qué? Mejorando, porque luego hay hermanos que abren su Biblia, pero están mal alimentados, están llenos de azúcar hasta las orejas, hermano. Están llenos de colesterol. Y tú dices, hermano, que usted no siente el gozo y todo. No, yo siento sueño, pastor. Te pones a estudiar con ellos, no te aguantan. Se están desbarrancando. Ya acabe, pastor, porque muero aquí, me caigo. Hermanos, somos soldados, dice la analogía. ¿Cómo debe estar un soldado? En buena condición física, subir montaña, cargar todo el equipamiento, el arma, estar atento. No te duermes, te va a matar el enemigo. Entonces nosotros debemos ¿qué? Mejorar. Pero debemos hacerlo ¿quién? Dice en la otra traducción, perfeccionados, quiere decir, esfuércense en ser mejores. O sea, ya estamos, ¿qué debemos de tener? Hermanos, vamos rápido para acabar rápido. ¿Qué debemos de tener? Nos está dando la doxología, la instrucción final del apóstol Pablo. Gozo. Si usted no es hermano y no ha nacido de nuevo, pregunte cómo nacer de nuevo. Y aquí se lo decimos. Debes de manifestar el gozo. Debes esforzarte por corregirte. ¿Sí se oye? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro punto viene ahí? Consolaos. ¿Qué significa consolaos? Hermano, dale ánimo a tu hermano en la iglesia. Dale ánimo al pastor. Dile, pastor, ¿cómo anda? Lo veo decaído. Anímese. Cristo vive, pastor. A orar por alguien, consolarlo. Mira, hay gente que nada más lo que quieren es que le estalle uno tantito la espalda. Están muy golpeados, muy latigados. La esposa lo castiga, los hijos lo castigan, los jefes lo desprecian, la gente lo aborrece. Nada más lo que quiere es que le hagas tantito, hermano. Aguante, Cristo viene de camino, aleluya. Debemos consolaros los unos a los otros. Hermano, una iglesia que manifieste, que impacte nuestro medio, que la gente diga, oye, mira qué bonita iglesia, llegan contentos, se van contentos, entran para adorar, salen para servir. Y esto que nos está mandando Dios se debe manifestar primariamente en los hogares. ¿Qué debes tener en tu casa? Gozo. ¿Qué otra cosa debes esforzarte por hacer en tu casa? Mejorar. Debemos esforzarnos y mejorar. ¿Y qué debemos hacer en la casa, hermano?
animar, consolar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que estén allí con nosotros. Debe verse, porque ese gozo, lo dije el miércoles, va a venir a la iglesia, esa armonía. Sigo diciendo, sed de un mismo sentir. ¿Qué significa esto? Comunión. Comunión es tener lo mismo en común, y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da la comunión. Y vivir en paz. Pareciera fácil, ¿verdad? Pero vivir en paz es todo un desafío. ¿Por qué? Porque se necesita a la máxima potencia el dominio propio. Cuando algo no hay... ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ibas a decir? No, nada. Voy a orar para que Dios te corrija. Es importante procurar la paz, es lo que quiere decir. Hermanos, procuremos por el amor de Dios la paz. Deje de hablar del hermano, de la hermana, deje de hablar del pastor, por favor. Recuerde lo que decían los estoicos, los griegos. Si no es correcto, no lo haga. Y si no es cierto, no lo diga. No propague rumores, no propague chismes. Si usted no lo vio, entonces, porque ¿qué es lo que dice Pablo en el capítulo 3? Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, y por boca de 2 o 3 testigos. Hermanos, si no hay 2 o 3 testigos, y usted me dice algo y le digo, tráeme tus testigos, no es que no, entonces el chismoso eres tú. Cuando alguien te traiga un chisme, o es verdad, dile, ¿tú lo viste? No. ¿Alguien lo vio? Sí. ¿Cuántos son? Son 2. Entonces los trae. Dice esta misma doctrina, contra un anciano no admitas acusación. Entonces no se puede acusar a un líder, a un pastor, sí. Dice, por boca de 2 o 3 testigos. Y esa es la regla, hermano. Cuando alguien te diga algo, dile, ¿tú lo viste? Te diga, no, me lo contaron, hermano, entonces si no es cierto, no lo ande contando. Pero como el chisme es ¿qué? Sabroso, ¿verdad? Nos gusta despedazar gente. ¿Cómo vamos a procurar la paz en la congregación si no nos guardamos nuestra boca de hacer comentarios? Porque todo lo que nosotros hablemos dice que desde las azoteas será publicado. Ok, vamos a continuar. Ya estamos avanzando. Y vivid en paz. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y el Dios de paz y de amor, el verdadero paz y amor, no como esa ola triste que dejó una gran cantidad de homicidios, de muertes y de gente enganchada por la droga, porque eso nos permeó a nosotros también en mi juventud. Nos sentíamos así, hippies, nos sentíamos que había que romper todos los dogmas y paradigmas y vivir en la libertad. No sabíamos que detrás de esa filosofía, como siempre, está el padre de la mentira. Y se llevó de compañeros míos, hermano. Se murieron porque íbamos al río y fumábamos marihuana y tomábamos cerveza y nos tirábamos de una lancha que había ahí y más de uno no salió. ¿Se imaginan? O sea, imagínense ustedes todas las juventudes que se han perdido, hermano. Todo lo que está sucediendo por no querer caminar como Dios manda. Y nos dice a la iglesia, ustedes, amados, deben conducirse de esta manera. Y cuando ustedes ya hicieron esa parte, entonces dice Pablo que vendrá el crecimiento. Dice, porque entonces el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, preparar el camino. Dios nos dota y cuando ya estemos en esa, como iglesia caminando en esa paz, Él vendrá. Me voy a brincar. Hablando del gozo, se lo vuelve a decir a los filipenses, regocijaos. ¿Qué es lo primero que Dios nos dice que debe tener la comunidad, la iglesia? Gozo. Y aquí Pablo de la cárcel les dice,
regocijaos, siempre otra vez digo, regocijaos. Y la paz de Dios vuelve. Hermanos, cuando nosotros preparamos el terreno en nuestra comunión, en nuestra conducta, Dios está de acuerdo y Dios se manifiesta. A veces está orando la iglesia y tocando y Espíritu Santo ven y la presencia de Dios que venga. Pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo promete Dios estar con nosotros? Cuando estamos haciendo su voluntad. Si nosotros no estamos obedeciendo y haciendo la voluntad, hermano, usted va a gritar como los falsos profetas contendían con Elías y gritaban y nunca descendió fuego del cielo. Nuestro Dios no va a andar con nosotros si Él no está de acuerdo. Por eso nosotros debemos esforzarnos. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté con nosotros en esta iglesia, hermano? ¿Qué debemos nosotros de nuestra parte hacer? Manifestar el fruto del Espíritu Santo y animarnos, consolarnos, mejorar. ¿Por qué es que tenemos discipulados? Porque necesitamos aprender más. ¿Por qué se les invitó el martes, hermano? Es cansado. Son 2 horas que hay que estar hablando y enseñando y debatiendo. Pero no hay otra manera, no hay atajo. Necesitamos ser perfeccionados, familia. Necesitamos salir de la ignorancia. ¿Y cómo? Conoceréis la verdad y esta verdad os dará libertad. Hay que leer, hay que escribir, hay que memorizar, hay que poner por obra. Eso es perfeccionado. Se lee rápido el concepto, pero es tan profundo, es tan vasto, porque es algo que no solo Dios te ordena hacerlo, sino que tú tienes que hacerlo. No es que otro va a estudiar por ti y te va a decir, a ver, abre la boca, ahí te va conocimiento, te va valor, dominio propio. No, tenemos que ejercitarlo, teniendo los sentidos ejercitados por el uso. ¿Cuántos versículos usted se sabe de memoria? Si lo pasamos aquí así amarrado, amenazado, a ver, di un versículo de memoria, si no, no te bajamos ni te desamarramos. Más de uno va a confesar que se sabe los horarios de Netflix y se sabe las claves de todo, pero no se sabe de memoria la voluntad de Dios. Perfeccionémonos, hermanos. Pero eso ¿qué denota? Hazlo, ponlo por obra, perfecciónate. ¿Cuántos ya leyeron la Biblia de Génesis a Apocalipsis aquí? Completa. Saludaos unos a otros. Me brinqué, ¿verdad? Saludaos unos a otros. ¿Cómo les dice? Con ósculo santo. Amado, debe de haber gozo, debe de haber esforzar para crecer, debe de haber, ¿qué más dice? Consolación, debe de haber la comunión, querer lo mismo, debe de esforzarnos en vivir en paz, y entonces el Dios de paz y de amor estará con nosotros. ¿Y qué otra cosa debe haber cuando nos despedimos, cuando regresamos? Darnos muestra clara de nuestro afecto. No tenemos la costumbre de saludarnos de beso. Eso es ahora de generaciones recientes de los jóvenes. Yo cuando fui pastor de jóvenes hace como 25 años, vamos a ponerle, teníamos eso. Yo tenía 80 jóvenes que les estaba yo enseñando. Precioso estaba eso, hermano. Y más precioso yo porque estaba joven todavía, traía yo pilas. Y empecé a ver eso, hermano, que llegábamos al culto de jóvenes y empezaba, les dije yo, la danza de los cisnes. Ya empezaban. Llegaban y se daban besos. Pero llegaban a veces 3 de este lado y 3 de este lado, y era la danza de los cisnes. Llegaba. Y luego se iban y yo les dije, porque había personas, de hecho se fue un matrimonio joven, porque el esposo no le gustaba eso. Dice, es que yo fui a verlo y me dijeron, no, es que tengo mucho trabajo, me dijo el muchacho, ya casado. Y cuando fue a la cocina, pues agua, no sé qué, me dice la esposa, no quiere ir, dice, porque no quiere que me besen. Entonces ya el sábado en la iglesia le dije, hermanos, se acabaron los besos, porque ni somos franceses, ni hebreos,
pero sí manifestémonos el afecto. Soy yo enseguida. Yo le dije, ok, vamos a ponernos de acuerdo. Nos saludamos con ósculo santo llegando y cuando nos vamos, pero todos contra todos, le digo. No, ya pillos. Querían a más los varones besar y unos le tiraban por acá. Entonces, aquí nos manda a saludarnos con ósculo santo. Mira, yo hay varones aquí que me saludo de beso. Ayer a una visita que fuimos, está alto el hermano, me dio un beso en la frente, casi no hay donde aterrizar el beso. Y hay manifestaciones de afecto, hermano. Aquí dice beso, pero ¿qué otra manifestación de afecto hay? Nosotros somos mexicanos, un abrazo, el amor fraterno, hermano, que Dios le guarde, si no viene entre semanas, que el domingo usted esté firme todavía. Ok, es lo que me faltaba como observación. Me voy a pasar para dar el último punto. Mira aquí qué tremendo es esto, hermano, pero siempre me pasa que hay mucho material y poco tiempo. Buena es la sal, dice el Señor, hablando de que somos la sal y la luz. Y el mismo Señor, nuestro amado Jesucristo, dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué le vas a dar sabor a la sal? Si la sal es para dar sabor y dar conservación. Pero sea observador de esto, hermano. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, pregunta, ¿con qué la sazonaréis? Y dice el Señor, tened sal en vosotros mismos. Y ahora mira el paralelismo que usa. Y tened paz los unos con los otros. Pregunta para ir terminando esta hermosa mañana. ¿Qué analogía hace el Señor? Piensen. Él nos dice en la analogía que somos sal y somos luz. Pero aquí Él dice, compara que si no tenemos paz, piénsele, hermano, ¿qué es lo que está enseñando en esta analogía? Él compara, muy bien, por ahí vaya, ¿qué compara? Que el no tener, que la sal pierda su sabor, dice, no, ya es desechada y es como lodo que lo pisa. Si la iglesia, que es nombrada en este adjetivo calificativo del Señor como la sal del mundo, pero si esta sal, la iglesia, no practica la paz entre nosotros, es división, entonces ya hemos perdido el poder para impactar el mundo. ¿Cuántos se dan cuenta que es tan importante? Porque nuestro Dios es el Dios de Shalom, el Rey de Shalom, es el Dios de paz. Nosotros tenemos que esforzarnos sí o sí, en cuanto sea posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, dice Romanos 12, estad en paz con todos, procurad la paz, porque si tenemos pleito entre nosotros, ¿qué vamos a darle al mundo? ¿Qué va a decir el mundo? No, esta sal no. Estamos peleando, hablan del pastor, hablan del hermano, de la hermana, ya te pedí prestado, no te pagué, ya estás maldiciendo, ya tenemos una división terrible. ¿Qué impacto causamos en la gente? ¿Para bien o para mal? Para mal. Sí, para mal. Y entonces, lo que deberíamos de ser, se pierde. Hermano, así un hogar que no tiene paz, no tiene gracia, no tiene sazón. ¿Qué va a causar en su colonia, en su barrio? Llega uno y pregunta, oiga, ¿no sabe dónde vive fulano? No, ¿quién? Fulano. Sí, es que van a la iglesia. ¡Van a la iglesia! Vamos a ir terminando. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, le dice Pablo a los romanos, estad en paz con todos los hombres. Hermano, eso marca la diferencia para no perder el poder de transformar al mundo. Y esta es ya la despedida. Y dice así, esto hermoso, hermano.
Saludaos unos a otros con ósculo santo, el verso 12, verso 13, todos los santos os saludan, verso 14, mire, la Trinidad, pero qué armonía. ¿Qué dice de Cristo? La gracia del Señor Jesucristo. Hermano, Efesios 2:8 dice que por gracia fuimos salvos. El amor de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la iglesia dice, amén. ¿Cuántos entendieron qué es lo que yo debo de hacer? Hermano, yo debo procurar la paz en mi casa. Debo procurar la paz en mi congregación. Esfuércese en alentar a mis hermanos, en tener gozo, en conducirme de una manera que agrade a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces dice que el verdadero amor y la verdadera paz vendrá sobre la congregación. Y entonces seremos reconocidos, hermanos. La gente verdaderamente al ver nuestras buenas obras, ¿qué va a decir? Que Dios está. No porque gritemos y demos tamborazos y salgamos borrachos aquí del Espíritu Santo y dando vueltas por el piso. No, eso es show. Si sucede, Dios es soberano. Pero Dios es un Dios de orden. Pero ¿qué es lo que se va a manifestar? Por nuestra buena conducta. Que Dios está con nosotros. Seamos santos, seamos rectos, seamos educados. Tengamos la bonomía, ser buenas gentes, ser benignos, todo es fruto del Espíritu Santo. ¿Se puede? ¿Cuántos dicen todo? Lo puedo en Cristo que me fortalece. Oramos allí como está. Si alguien quiere ponerse en sus pies, bien puede hacerlo. Gracias, Padre Santo, porque por tu Espíritu Santo nos das dirección clara. La trompeta toca sonido claro. No hay misterios, no hay confusiones, es clara la carta pastoral para que todo aquel que ha nacido de nuevo sepa discernirla y en humildad y en mansedumbre recibir la palabra implantada y ponerla por obra. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro, el mandato, la exhortación y la dirección que nos mandas tomar, Señor, me queda claro, de manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra congregación. Amarnos los unos a los otros, mantener el gozo, mantener la comunión, el mismo sentir, Padre. Gracias, Señor, porque nos esforzaremos por mejorarnos, por ir en pos de la perfección, de la madurez. Señor, en animarnos los unos a los otros, en tener la comunión del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y tu amor, Padre, en nosotros. Queremos vivir en tu voluntad. Queremos ser agradable ofrenda para ti, Señor, para que tú desciendas en tu grandeza y en tu humildad y llenes nuestras vidas de ti. Te necesitamos, Señor, y nos esforzaremos en hacer tu voluntad, en lograr impactar nuestra región, esta ciudad, los cielos, darte a conocer, Señor, a través de la conducta en nuestras casas y en nuestra iglesia, en este lugar santo, en nuestra manera de conducirnos en el trabajo, en la escuela, en el deporte, cualquier actividad, Señor, que la gente vea las buenas obras y se despierte su necesidad y puedan ellos suplirla, Señor, en ti. Bendigo tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es esta bendición arónica, hermano, que Pablo dijo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés y le dijo: instruye a Aarón y a sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel.
y lo usamos para bendecir a tus hijos, Padre, de esta iglesia, presente y ausente. Y la instrucción era decirles en la autoridad sacerdotal: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ponemos el nombre que invocamos sobre todo nombre sobre esta iglesia, y Dios prometió que Él los bendeciría. Dice: el Eterno te mire con amor y por tanto te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre ustedes y yo los bendeciré. Así dice el Señor. La paz de Dios sea contigo, el amor y la paz de Dios sea contigo, iglesia. Esfuérzate en conducirte para la gloria. Recuerda que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Amén.